Bueno, participantes, buenas tardes, un gusto saludarlos de nuevo. Hemos platicado un poco y hemos pensado que sería una buena idea hablar de algunos temas claves de servicio porque muchos de ustedes tienen proyectos de emprendimiento que tienen que ver con servicio, ¿no? Servicio es algo interesante porque a diferencia de un bien físico, a diferencia de un producto, no es algo que, que se consume y se desgasta. El servicio más bien es un conjunto de actividades que van a responder a la necesidad de un cliente. Y los servicios tienen algunas características bien importantes o tienen una naturaleza que es bien interesante. Eh, la primera de ellas, y que me he encontrado porque he trabajado mucho con empresas de servicio, tiene que ver con que todos piensan que son expertos en servicios, ¿no? De que es algo muy sencillo, ¿por qué? Porque piensan que como no es algo que tengo que producir tangible, de manera tangible, entonces es más fácil, simplemente es algo que yo hago. Eh, Sin embargo, los servicios tienen una complejidad bastante grande y lo que muchas veces para un servicio puede funcionar, para otros no. Hay una calidad de servicios que es diferente de la calidad del trabajo, ¿no? Entonces, por ahí les pongo el ejemplo de cuando mando el carro a arreglar en la concesionaria, ¿no? Puede ser que el servicio que hagan es muy bueno, sin embargo, o el trabajo que hacen es muy bueno. Sin embargo, si al invés de tardarse un día se tardan una semana, la calidad del servicio es malo, ¿no? Entonces la calidad del trabajo y la calidad del servicio son dos cosas diferentes. Y un servicio es de manera muy fuerte evaluada en comparación con la expectativa que uno tiene. Entonces, si yo voy a una lavandería, yo tengo una determinada expectativa y yo voy a evaluar esa lavandería de acuerdo con esa expectativa. Quiere decir que diferentes clientes con diferentes expectativas evalúan un mismo servicio de manera diferente. Y eso es muy importante porque tú como empresario controlas la promesa que haces en el momento que promocionas tu servicio, en el momento en que eres contratado. En los cursos, en las capacitaciones y en este también, siempre es muy importante comenzar hablando cuáles son las expectativas de los estudiantes. ¿Y por qué se inicia hablando de las expectativas? Porque si no dejamos muy claro cuáles son esas expectativas, la evaluación que van a hacer al final es, no va a ser coherente, ¿no? Entonces siempre es importante en relación a un servicio hacer un manejo de expectativa de los clientes. Casi todos los servicios tienen una mezcla de atributos tangibles e intangibles. ¿Sí? Hay servicios que tienen mucho más elementos tangibles que otros. Por ejemplo, una aerolínea, se pueden imaginar todos los elementos tangibles que tiene, ¿no? El avión, el check-in, el uniforme de las azafatas. Por otro lado, si hablamos de un servicio de consultoría, hay muy pocos elementos tangibles. Los servicios de cierta manera se experimentan mientras los productos se consumen. Por eso que en servicios siempre se habla mucho de la experiencia del cliente. Y hay que entender más allá de lo que yo hago dentro del servicio, es lo que mi cliente vive. ¿Sí? Y este manejo de experiencia es algo bien interesante, este diseño de experiencias. Una empresa de servicios, de la misma manera que se ocupa de mercadotecnia, se tiene que ocupar también de la parte de producción y de operación. Esa es una parte infelizmente muy olvidada, ¿no? Y así como hay una gestión de operación cuando tienes una fábrica en la industria, también en servicio existen herramientas y existe una gestión de operación. Y los servicios tienen algo, hay un concepto que me gusta mucho en términos de momento de la verdad. Entonces, mm, en cada momento en que el cliente está en contacto con tu empresa, son momentos de la verdad, sean ellos por correo, sean ellos personalmente, sea
por teléfono, sea porque consultó tu página en internet, y esa coherencia y esa calidad en esos momentos van a determinar mucho de la satisfacción de tu cliente. En eso que les comentaba, pues ya les he hablado de algunas de las características del servicio, ¿no? La primera de ellas, la cuestión de que es intangible, pero siempre recordando que hay elementos tangibles dentro de un servicio. Dependiendo de la industria, dependiendo del servicio, vas a tener mayor o menor intangibilidad. Por otra parte, hay una variabilidad natural en el servicio, porque es un conjunto de actividades. Muchas de ellas se realizan en frente del cliente. Cuando cambia el cliente, cuando cambia el empleado, siempre hay una variabilidad. ¿Qué buscan muchas empresas? Muchas empresas trabajan en la capacitación de su personal, en la gestión de operaciones para disminuir esa variabilidad. Otras se aprovechan de eso para hacer un diferencial, ¿sí? Pero es una característica del servicio. Hay una otra característica que tiene que ver con la inseparabilidad, es decir, en la mayoría de las veces la producción del servicio y su consumo acontecen de manera simultánea. ¿Qué es eso? Que tengo que diseñar, por ejemplo, procesos de calidad y momentos de cierta manera de chequeo de esa calidad. Si tengo una línea de producción de un producto, yo puedo al final de la línea de producción establecer una serie de requerimientos de calidad para evaluar. En un servicio, el consumo, la producción y el consumo acontecen de manera simultánea. Entonces, ¿cómo voy a diseñar mi proceso para que yo pueda hacer antes, durante y en mínimo de los casos después también esa gestión de calidad, ¿no? Para darles un ejemplo de esa característica. Otra característica tiene que ver con la perecibilidad, es decir, por el hecho de que la producción y el consumo son simultáneos, no puedo tener inventarios. Entonces, uno de los mayores retos en servicio es, por ejemplo, cómo es que yo manejo mi demanda, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo aquí, nosotros instructores con ustedes en Coursera, ¿no? Si de repente lanzamos una actividad nueva, hay un día en que tenemos un pico de preguntas y respuestas, y en el día siguiente pues ya no tenemos preguntas prácticamente, ¿no? Entonces no puedo hacer inventarios de respuestas, pero hay maneras de trabajar esa demanda, y eso es algo que dentro de la estrategia del servicio puedes estar trabajando. Y la otra tiene que ver con la ausencia de propiedad. Cuando yo vendo un producto, este producto deja de ser mío y pasa a ser tuyo. Por ejemplo, un teléfono celular. Aquí los compradores de servicios adquieren un derecho a recibir una prestación o al uso o el acceso, pero no necesariamente a la propiedad del mismo, ¿sí? Y muchas veces después de la prestación del servicio lo que tú tienes es esa experiencia vivida. ¿Qué es lo que hacen servicios para diferenciarse o para trabajar con esa cuestión de la ausencia de propiedad? Pues te regalan algo. Me gusta mucho el ejemplo. Un familiar mío tenía una hacienda en Uruguay, a donde llevaba a personas que iban a cazar, ¿no? Entonces, lo que está vendiendo realmente es una experiencia, pero terminado el fin de semana, le entregaba a cada uno un álbum de fotos de su fin de semana, ¿no? Entonces, es de cierta manera el recuerdo tangible de una experiencia. Esos detalles muchas veces son diferenciales interesantes en determinadas industrias. Ahí en la presentación que preparé para ustedes hablaba de los eslabones de la cadena de utilidad en servicio. Y solo para que nos quede cada vez más claro que cuando yo tengo una calidad interna, yo tengo empleados satisfechos,
estos empleados se quedan conmigo, esos empleados son más productivos, esos empleados generan valor externo que van a generar la satisfacción del cliente, que van a hacer con que el cliente sea leal a mi empresa y eso genera ingresos y utilidades. ¿Sí? Entonces ven cómo va yendo la cadenita. Entonces realmente en servicios los empleados son fundamentales dentro de su calidad, de su empresa. Siempre vas a tener empleados que llamamos front stage o backstage, así como en una obra de teatro. Vas a tener empleados que se relacionan directamente con el cliente y otros que están en procedimientos internos. La selección de personal para cada una de las actividades es muy importante. Y recordando que si tengo empleados leales, si tengo clientes leales, eso es algo muy positivo, ¿no? El costo de adquirir un cliente nuevo es muy alto hoy en día, entonces siempre y cuando pueda mantener mis clientes leales a mi empresa, voy a generar mayor utilidad. Otro concepto interesante en servicio es lo que llamamos la flor de servicio, como una manera de visualizar todas las actividades, todos los servicios complementarios que existen, ¿no? Si por ejemplo mis servicios son proyectos arquitectónicos, pero yo tengo servicios complementarios, yo tengo servicios de enseñar mi portafolio, de hacer propuestas, de cadastrar clientes, de cobranza de clientes, de cotización con proveedores. Y no necesariamente cuando hablamos de propuesta de valor, tu propuesta de valor tiene que estar en el servicio principal. Tu propuesta de valor puede estar en hacer diferentes algunos de esos servicios complementarios. ¿Sí? De hecho, hay algunos autores que mencionan que la mayor posibilidad hoy en día de innovación está en esos servicios complementarios o en la combinación de los diferentes elementos dentro de tu empresa. Otro concepto que me gusta manejar porque es muy común en servicio es cuando decimos que determinada empresa tiene una actitud de servicio, más bien determinada persona tiene una actitud de servicio, ¿no? Y eso hablamos, de hecho, para hablar de diferentes personas. Y me gusta mucho la definición del concepto de actitud y de actitud de servicio, porque actitud de servicio no necesariamente es estar sonriendo, ¿sí? Me acuerdo que dando un entrenamiento para el personal de la biblioteca, les comenté eso, digo, es que actitud de servicio no es sonreír. Y hubo un colega que dijo, ay, qué bueno, ¿no? Porque no soy de las personas más sonrientes. Claro, depende, por supuesto, del puesto donde está. Pero ¿qué es la actitud? La actitud es el estado de ánimo, ¿sale? Que se expresa de determinada manera. Mi actitud viene de mis creencias en relación a una determinada cosa, de una determinada persona. Si yo creo que mis clientes son un estorbo a mis actividades diarias y que siempre me están interrumpiendo, porque infelizmente hay empresas a donde entras y sientes que no están ahí para servirte, más bien que tú los estás interrumpiendo. Entonces esas creencias me generan una cierta predisposición, una actitud que va totalmente en contra o a favor de lo que es la actitud de servicio. Y la actitud de servicio, me gusta ese concepto, pues se me hace muy bonito. Es la convicción íntima de que es un honor servir. ¿Sí? Y aquí es bien importante. Tú decides tener o no una empresa de servicio. Tú decides qué es lo que vas a hacer en la empresa. Y si tú estás sirviendo a un cliente, es porque tienes la convicción de que es un honor hacerlo. ¿Sí? Más allá de ser tu trabajo, más allá de ser algo que tienes que hacer. Para mí el sector del servicio, es uno de los más interesantes. Personalmente siempre me ha gustado estudiarlo. El sector de servicios es el que más está creciendo en países desarrollados y también en vías de desarrollo. Y es un sector a donde la diferenciación
es muy importante y la diferenciación es más difícil de ser copiada, porque ya vieron muchos ejemplos en los propios foros o también en la plática de Sergio, cómo copias un determinado ambiente, cultura de servicio de un restaurante, de un establecimiento. Eso es muy difícil de copiar. Un producto a lo mejor haces una ingeniería inversa y ves todos los elementos y lo copias. Pero una empresa de servicio bien establecida, bien estructurada, es muy difícil de copiar. ¿Sí? Entonces, espero que haya ayudado esta cápsula, simplemente un tema adicional por el interés que hemos visto de los participantes del curso en este tipo de negocio. Entonces, estamos llegando a la recta final del curso. Ánimo, no desistan. Sé que se pone difícil, también por cuestiones de tiempo, trabajo, familia, pero yo estoy segura que ustedes van a persistir y van a terminar con mucho éxito este curso. Espero verlos la semana que viene y estamos en contacto en los foros y en el Facebook. Buenas tardes.